Les estrenes en DVD d'este estiu, comentades, com no, per Juja Teatre. El que encara no tinc clar és com es faran el repartiment dels DVDs. Quatre. 1, 2, 3 i 4. Mira, me menjo el rei i compte 20. Com que te menges el rei? A veure. Envia la falta. Retruque. Xofora. He guanyat. A veure. A tu, mal ejemplo. A mi, el London Millionaire. Ja et dius, Vale. En esta ocasió he guanyat el Bore Mal Ejemplo. Es una película de culto que tenía moltes ganes de Bore. Pues esta semana he visto el Lunchum Millonario, el Lundum. Vamos, la de ¿Quién quiere ser millonario que se ha llevado tantos Oscars? Pues esa es la que he visto yo. Parla de, diguem, de la crisi dels 35. I el tio pues, és un amargat, la nòvia el deixa, no li agrada el seu treball. Entren en contacte amb dos xiquets estranys que es fan canviar una miqueta la percepció de la vida. Chúpamela, Ben Affleck. No soy Ben Affleck. ¿Eres blanco? Eres Ben Affleck, ¿verdad, Wheeler? Sí, eres blanco. Vale, soy blanco. Es una película tierna, desgarradora, una fábula fascinante. A través de la participación del protagonista en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? Nos cuenta la vida de este chaval, que es un chaval que ha vivido en los suburbios de Bombay y toda la vida perra que ha llevado el pobre chiquillo hasta llegar ahí. Jamal Malik, de nuestra mismísima Mumbai. Vamos a jugar. El personatge que fa Paul Rudd, Paulinho, és el tipus més serio, no? El contrapunt és el Sean William Scott, és molt graciós. Este tío es molt graciós. Es passa tota la pel·lícula sent positiu. Lo único que sé hacer es ponerme trajes de animales peludos. Ahora que me lo han quitado, ¿qué voy a hacer? Dressing up in furry costumes. That's what I know. What do you suggest I do? Become a systems analyst? Todos están muy bien en su papel, en las distintas edades, sobre todo los nanetes, los nanos lo hacen estupendamente bien. Sobre todo destacaría la escena de cuando corren por los suburbios de Bombay, los nanos. Digo la D. Leticia, sí. ¡Lática! Eso, Lética. Lética está muy bien en la peli. El papel que tiene ella es, digamos, el fin que quiere alcanzar este chaval que realmente no le importa. No se presenta al programa por el dinero, sino se presenta por amor a esta chica. El amor es un gran beso, como dijo Bono en su última canción. ¿Qué Aspen? ¿Qué demonios es? ¿Un minotauro? Al Paul Rudd li toca un xic molt raro, molt friqui, i que li agrada molt els jocs de rol en viu, en un parc. Se'n van i se peguen de castanyes en espases i fan guerres medievals. Són espases de goma espuma d'estes que no fan mal, no? I és molt divertit com cadascú es busca la manera de morir-se. Te han matado, así que morirás de forma honorable. Esa está chupada. Los nanetes van buscándose la vida como pueden y dan por casualidad con el Taj Mahal. Hay como unos turistas que le ofrecen dinero por enseñárselo una visita privada, digamos. Pero el nano, claro, no tiene ni idea de lo que es el Taj Mahal y se lo va inventando porque él se cree que es un hotel de 5 estrellas. El Taj Mahal fue construido por el emperador Khurram para su esposa Mumtaz, que era la mujer más a tope guapa del mundo.
Ah, no, crec que li ha tocat una de vaqueros. Sí, perquè està tot el... Ah, no, una de indios, una hindú, de la India. El DVD de Slumdog Millionaire va un poco pelambre. Tenemos la peli principal, por supuesto, y luego unos trailers, spots, y luego tiene featuretes. Las featuretes, para que los que no lo sepan, son esos mini reportajitos que hacen para ponerlos en la tele a las 2:30 de cómo se hizo y eso, pero son muy cortitos. Danny es incansable, da la sensación de que puede seguir y seguir eternamente. No sé, es como sus películas, dinámico y enérgico y vibrante. Bueno, el director de la peli es Danny Boyle, Danny Boyle. Lo conoceréis por una película tan famosa y tan buena como Trainspotting. Les seqüències eliminades, diguem-les, són les més interessants. Jo recomané veure la pel·lícula, no desesperar-se i posar-le les escenes que no han entrat en la pel·lícula, diguem, no? You are just cute enough to eat. You're cute enough to eat too, specifically your bush. Sorry, they let the Tourette's kids come to work today. Este tio està flipat ahí en el Bollywood este i no arriba. Tío, no corre, que és només per dir-te que el DVD no va dins. Pollo en el Slumdog Millionaire, tú.